5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este programa ¿Por qué? Con Adrija y Sharnab. A través de este programa podemos conectar con los estudiantes que estudian español. ¿Por qué le interesa español? Yo soy Adrija, la entrevistadora de este programa ¿Por qué? Hoy tenemos a Aniruddha Chakraborty. Él es un profesor de un colegio internacional. Así, empecemos con la entrevista. Hola, ¿cómo está usted? Hola, Adrija. ¿Y tú cómo estás? Estoy súper bien. Así, iniciamos la entrevista con su presentación. Soy Aniruddha y trabajo como un profesor de la lengua español hace 4 años y ahora trabajo como un profesor de alto nivel en la escuela que yo doy clases, es que en KIIT International School en Bhubaneswar. Ok. Y también díganos sobre su profesión como docente. Mi trabajo es día a día como muy tranquilo ahora. Es que yo doy clases como 4 o 5 clases cada día y después preparo para las clases de la día próxima, las días próximas, y también preparo papeles para exámenes y esto limita todo lo que yo hago en un día. Vale. Y me parece usted encuentra muchos retos en el proceso de la enseñanza. Así, díganos sobre eso y cómo lo resuelve. Sí, enseña unos estudiantes que no habla inglés tan bien tampoco. Es un reto para enseñar español. De principio es necesario que uno tiene un nivel muy bien, no muy bien, pero un nivel básico en la lengua mediante para entender los conceptos básicos. Por eso hay muchos retos en el camino que yo sigo, porque es que la lengua mediante es inglés en el colegio, pero todavía muchos estudiantes les cuesta mucho entender los conceptos, porque a mí creo que ellos no tienen un nivel muy bueno en inglés. Ese es el reto mayor. ¿Piensas que es suficiente para enseñar el idioma extranjero en un tiempo tan estipulado en una clase? Sí, tienes razón, no. En mi opinión no es suficiente el tiempo estipulado de solo una clase cada día. Lo que es necesario que le den mucho más tiempo en tu casa o en otra parte para que aprender no es porque aprender no es simplemente como se dice de memoria. No puedes hablar solo unos vocabularios, no es la misma cosa. Por eso tú tienes que leer muchas lecturas para tu propia cuenta. Es muy difícil para un profesor que
te den todos los vocabularios en una lengua, porque hay millones de vocabulario. No es posible solo en unos clases por día. Así que sí, los estudiantes que quieren aprender también tienen que tener en cuenta que hay que, ah, hay que tener mucho tiempo para aprender una lengua. Desde el principio hay que tener esto en la cuenta. ¿Y cómo son sus aspiraciones como profesor? Como un profesor, yo quiero que mis estudiantes aprendan bien lo que yo intento enseñarles. Es el mayor aspiración. Y también quiero que les interesan las lenguas, no solo porque hay que presentarles en un examen cada año, no. Y quiero que ellos muestran un poco de interés en la cultura, las costumbres españolas, porque eso es lo que yo pienso más importante, comunicarles en una lengua extranjera, comunicarles bien. Sí, no es solo estudiar en la clase, es a partir de esto, ¿no? El mundo extranjero es como cuando tú vas a introducirle en el mundo de trabajo, puedes ver la diferencia. No es como una clase de español. Sí, así ellos necesitan salir de las cuatro paredes del aula, ¿no? El ambiente del aula es muy diferente desde el ambiente del mundo trabaja. Sí. Y hemos escuchado sobre su trabajo como intérprete en la Feria Internacional del Libro de Calcuta. Así, por favor, compártenos sobre su experiencia ahí. Fue una experiencia para mí, yo estuve muy emocionado porque es una oportunidad para hablar con los extranjeros que vienen desde todas las partes del mundo hispanohablante. Ellos tienen todo tipo de acentos y le cuestan un poco, le cuestan mucho. Si estoy realmente pero también fue un momento de mucha emoción para mí. Y hablo con muchas personas en la feria, como los que vienen desde Costa Rica, Bolivia y también, sí, de Colombia. ah, y, y también desde Perú, creo, sí. Había hecho muchas intérpretes solo en 3 años, Tenía una experiencia maravillosa. Sí, también es una experiencia, yo quiero que una vez que los quieren aprender español de verdad y quieren que utilizarlo, yo pienso es una manera fantástica para hacerlo. ¿Cómo usted interpretó en este evento tan reputado? Así será mejor si usted podría explicar a nuestros espectadores sobre las reglas, las normas de la interpretación. En la Feria Internacional del Libro en Kolkata, no hay muchísimas reglas duro o algo. Y yo estoy muy afortunado que el profesor Adipajit Mukhopadhyay me dan las oportunidades para que yo me presento en este evento. Y así que, como un estudiante del profesor, yo tenía la oportunidad para hablar con estos extranjeros, y cuando presenté la oportunidad, yo solo
estaba ahí para hacerlo. Es que lo realmente pasó. Ok. Y la última pregunta, ¿cómo quiere alcanzar en este ámbito del español en el transcurso del próximo 10 años? Uy, es un tiempo muy largo, pero lo que realmente yo quiero es que establecerme como una autoridad de español y también trabajar por mi propia cuenta. Así que todavía en este país no hay muchas oportunidades para alcanzar en tu nivelamiento en los trabajos de una empresa o algo así, también en los colegios. Y a mí no creo que yo pueda alcanzar en un nivel muy alto en este camino. Pero por eso yo quiero que un día voy a trabajar por mi propia cuenta como un experto en español. Así tenía una ambición muy grande, ¿no? Sí, es lo que tiene que hacer. Y muchas gracias por la entrevista. Fue un placer, Andrea. Muchas gracias a ti también. Así, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado este episodio y muchas gracias a ustedes por ver este video. So that's all for today's episode. We hope that you all have liked this episode of Por qué and thank you very much for watching this video. No olviden dejar sus comentarios y suscribanse a nuestro canal para recibir nuevas notificaciones. So don't forget to leave your comments and do subscribe to our channel to watch further updates. Así, nos vemos 2 semanas después en el sábado. So see you the week after next on Saturday with another guest. Until then, take care, stay safe and spread Spanish. Y hasta la próxima. ¿Por qué? ¿Por qué?